Imagina una comunidad que prometía amor, libertad, una nueva forma de vivir la fe y la llegada de un mundo mejor. Un grupo que se presentaba como una familia espiritual, capaz de ofrecer refugio a quienes se sentían perdidos, rechazados o desesperados. Un movimiento que aseguraba seguir las enseñanzas de Jesús, pero que, con el tiempo, se transformó en una de las sectas más polémicas, secretas y temidas del siglo XX. Hoy vamos a adentrarnos en la historia real de un grupo que casi nadie conoce en profundidad, pero cuyo impacto marcó a miles de personas alrededor del mundo, los llamados Niños de Dios. Para entender cómo surgió este movimiento, debemos viajar a finales de los años 60, una época llena de cambios, protestas, búsqueda espiritual, crisis sociales y un deseo creciente de romper con todos los sistemas tradicionales. Fue en ese ambiente donde apareció un hombre llamado David Berg, también conocido como Moisés David, quien afirmaba ser un profeta elegido para guiar a una nueva generación. Berg aseguraba haber recibido mensajes divinos, visiones, señales. Decía que Dios le había dado una misión: reunir a jóvenes desencantados y construir con ellos la verdadera familia cristiana del fin de los tiempos. Su mensaje era carismático, acogedor, casi irresistible para quienes venían huyendo del rechazo familiar, de la pobreza, de las adicciones o del caos emocional. El grupo comenzó como un movimiento evangelizador que recorría las calles, tocaba música, predicaba y ofrecía comida y compañía. Para muchos, fue un hogar cuando no tenían otro. Durante sus primeros años, miles de jóvenes se unieron a esta comunidad que promovía amor libre, igualdad y una interpretación radical de la Biblia. Pero conforme crecían, también comenzaron a surgir reglas extrañas, nuevas doctrinas y un control cada vez mayor por parte de Berg, quien dirigía todo desde la distancia, escribiendo cartas que eran tratadas como textos sagrados. Estas cartas, conocidas como Cartas Mo, se volvieron el corazón ideológico de la organización. En ellas no solo enseñaba, sino que ordenaba, manipulaba y controlaba cada aspecto de la vida de los seguidores. Para muchos miembros, la vida dentro del grupo era una mezcla de idealismo y sacrificio. Renunciaban a todo: familia, estudios, trabajo, posesiones. Se mudaban a casas comunitarias donde vivían en grupo, compartían tareas, criaban niños y evangelizaban por las calles. Creían que estaban construyendo una nueva sociedad basada en el amor. Pero poco a poco, la utopía comenzó a deformarse. Las reglas se volvieron más estrictas. El castigo a la desobediencia se hizo más severo. Y el personaje de Berg, cada vez más aislado, comenzó a adoptar un aura de líder absoluto, incuestionable, casi divino. Uno de los elementos más característicos del grupo era su obsesión con el fin del mundo. Berg profetizaba guerras, catástrofes, conspiraciones políticas y una persecución global que, según él, solo su comunidad sobreviviría. Los miembros vivían en constante alerta, convencidos de que la sociedad estaba al borde del colapso. Este miedo reforzaba su dependencia del grupo, haciéndolos cada vez más desconectados del exterior. Para muchos, el mundo real dejó de existir. La única realidad era la que el líder describía en sus cartas. Pero lo más inquietante fueron las prácticas internas que empezaron a surgir con el tiempo. Sin entrar en detalles gráficos, es importante señalar que el grupo desarrolló comportamientos altamente controvertidos relacionados con el control emocional, espiritual y físico de sus miembros. Las relaciones personales y familiares fueron completamente reorganizadas bajo las órdenes del líder. La privacidad casi no existía. Las decisiones importantes no las tomaban las personas, sino la comunidad o los líderes locales. Y lo que inicialmente parecía amor libre pronto se transformó en una estructura donde la voluntad individual se desvanecía por completo. Muchos exmiembros han contado que el mayor poder de los Niños de Dios no era físico, sino psicológico. El grupo se insertaba en la mente de las personas a través de una mezcla de cariño, presión social, culpa espiritual y el miedo a quedar fuera del único refugio que creían tener. Era una familia, sí, pero una familia donde disentir se veía como traición, donde irse significaba perderlo todo, y donde regresar al mundo exterior se sentía como caer en un abismo. Esta dependencia emocional fue el arma más efectiva del grupo. Para los niños nacidos dentro del movimiento, la situación fue aún más compleja. Ellos no conocían otra vida.
Crecieron bajo reglas rígidas, aislados del mundo y educados en la idea de que la comunidad era el único camino correcto. Muchos vivieron en bases comunales en distintos países del mundo. Su infancia estuvo marcada por cambios constantes de hogar, falta de escolarización formal, vigilancia estricta y muy poca libertad. Lo más doloroso es que cuando crecieron y abandonaron la organización, no sabían cómo relacionarse con el mundo exterior. No entendían cómo funcionaba la sociedad. Para muchos, integrarse fue un proceso largo, difícil y lleno de traumas. Con el tiempo, las denuncias comenzaron a crecer. Exintegrantes empezaron a compartir testimonios, periodistas investigaron, varias autoridades en distintos países iniciaron procesos legales y la sociedad empezó a ver a los niños de Dios como una secta peligrosa. Ante la presión internacional, el grupo cambió de nombre varias veces. De Niños de Dios pasaron a llamarse la Familia del Amor, y posteriormente simplemente la Familia. Cada cambio de nombre buscaba limpiar su imagen, alejarse de las acusaciones y presentarse como una organización renovada. Pero las prácticas internas y la influencia de las antiguas doctrinas tardaron mucho en desaparecer. Cuando David Berg murió en 1994, muchos pensaron que el grupo colapsaría, pero no fue así. Su esposa, conocida como María, asumió el liderazgo. Intentó modernizar la organización, suavizar algunas reglas y distanciarse de ciertas enseñanzas más extremas de Berg. Sin embargo, seguía existiendo una estructura altamente jerárquica, un secretismo marcado y una dependencia total de los miembros hacia sus superiores. La generación que creció bajo estas doctrinas ya estaba profundamente marcada, y sus historias se convirtieron en el testimonio más poderoso de lo que realmente ocurría dentro. Hoy, el grupo sigue existiendo, aunque mucho más pequeño y menos visible. Operan de manera discreta, sin el mismo impacto global que tuvieron en los años 70 y 80. Muchos exmiembros se han dedicado a exponer su historia, a ayudar a otros sobrevivientes, a reconstruir sus vidas desde cero. Sus testimonios se han vuelto una advertencia sobre cómo una idea aparentemente positiva puede transformarse en un sistema de control devastador. El caso de los Niños de Dios nos recuerda algo fundamental. Ninguna secta empieza como secta. Empieza como una promesa de amor, de comunidad, de sentido. Una promesa hecha a personas vulnerables que buscan pertenecer a algo más grande que ellas mismas. Pero cuando esa promesa se mezcla con un líder que reclama poder absoluto, con doctrinas rígidas, aislamiento del mundo exterior y una estructura basada en el miedo, las consecuencias pueden ser profundas y dolorosas. La historia de este grupo no es solo la historia de un líder extravagante, ni de unas doctrinas extrañas. Es la historia de miles de personas que buscaban esperanza y terminaron atrapadas. La historia de jóvenes que entregaron su vida a una causa que creían divina, y que con los años descubrieron que las cosas no eran como se les había prometido. Es la historia de niños que crecieron sin conocer otro mundo, y que tuvieron que aprender todo de nuevo al salir. Es un recordatorio de lo fácil que es manipular a alguien cuando su identidad, su fe y su necesidad de afecto se vuelven vulnerables. Cuando miramos hacia atrás, queda una pregunta importante. ¿Cómo pudo un movimiento así expandirse por tantos países, reclutar miles de personas y pasar décadas sin que el mundo lo viera completo? La respuesta es incómoda, pero clara. Porque se escondía detrás de algo que todos respetamos, la fe. Porque se presentaba como una comunidad amorosa. Porque operaba en silencio, lejos de los reflectores, utilizando un lenguaje espiritual que hacía que muchas cosas parecieran aceptables. Y, sobre todo, porque quienes estaban dentro no se veían a sí mismos como víctimas. Creían que estaban haciendo lo correcto. Hoy, cuando revisamos la historia de los Niños de Dios, no lo hacemos para juzgar a quienes cayeron allí, sino para entender cómo funciona el poder de la manipulación. Cómo un líder carismático puede transformar una idea noble en una herramienta de control. Cómo el aislamiento, la obediencia ciega y la reinterpretación constante de la realidad pueden destruir la capacidad de una persona para decidir por sí misma. Y cómo, a pesar de todo, muchos lograron salir, reconstruirse y convertir su dolor en un mensaje de advertencia. La verdadera lección de esta historia es simple. Ningún grupo, por más espiritual o amoroso que diga ser, tiene el derecho de controlar la mente, las emociones o la vida de sus miembros.
La libertad espiritual nunca debe costar la libertad personal. Cuando una comunidad exige que renuncies a ti mismo, deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Los niños de Dios son un capítulo oscuro, pero esencial, en la historia de los movimientos espirituales modernos. Un recordatorio de que la fe puede inspirar lo mejor del ser humano, o puede ser usada para someterlo. Al final, solo queda una verdad. Ninguna promesa de amor justifica perder la propia libertad. La verdadera fe no te encierra, te libera.